Buenas noches a todos, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta sesión virtual correspondiente al día 7 de octubre del año 2020. La agenda del día de hoy sería presentar a nuestro conferencista invitado, las preguntas y comentarios que en esta ocasión podrán hacerlas, y espero que sean muchas, la voz de nuestra secretaria, y finalmente algunos asuntos generales. El conferencista de hoy realmente no tiene por qué presentársele, porque todo el mundo lo conocemos. Sin embargo, es importante recalcar algunos detalles. Él es médico egresado de la Facultad de Medicina de San Luis Potosí, hizo el posgrado de especialidad en pediatría en el Hospital Central, doctor Ignacio Morones Prieto, y también hizo su curso de pediatría, porque en aquel entonces no quedar conforme, él es una persona muy inquieta, se fue a la cuna de la pediatría, que era el Hospital Infantil de México. Más tarde, ahí mismo, hizo su posgrado, su especialidad en neonatología en el propio hospital y participó en un programa muy importante, ¿verdad?, de perinatología, por un programa apoyado por la OPS en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Más tarde, se hizo un diplomado en lo que es la administración pública en el hospital, en la Universidad de Guadalajara, y también un diplomado en gerencia en la atención médica por parte del TEC de Monterrey, Campus San Luis Potosí. El doctor, pues, ha sido profesor de pregrado y de posgrado, formador de muchísimas generaciones, tanto de pediatras como de neonatólogos. Y pues también su nivel fue nivel 6, es el máximo de profesor investigador. Asimismo, fue secretario de la Facultad de Medicina. En la parte, pues, de formación, también ha sido presidente, fundador de la Sociedad de Neonatología de la ciudad de San Luis Potosí, ha sido presidente de nuestra asociación y pues obviamente a nivel nacional fue presidente de la Federación Nacional de Neonatología, que poca gente ha logrado hacer. Y bueno, pues ha sido también presidente del Consejo de Certificación en el área de neonatología. Es socio titular de la Academia Nacional, la Academia Mexicana de Pediatría, y pues también ha sido presidente del Colegio de Pediatría. Es autor de innumerables trabajos de investigación, tanto nacionales como internacionales, de temas de pediatría y de neonatología. Es coautor de varios libros y también autor de libros de pediatría y de neonatología. Y también ha recibido, ¿verdad?, varios premios nacionales de neonatología y se le reconoce como uno de los pioneros importantes a nivel nacional. De tal manera que el doctor Fernando Ramírez Andrade, pues es un honor presentarlo. Yo creo que es muy breve su currículum porque podría uno platicar de él en muchas cosas. Fíjense que el tema que va a hablar, pues es los retos, ¿verdad?, estos cambios trascendentales que han ocurrido a lo largo del siglo XX. Y si alguien tiene la autoridad para poder hacerlo, es justamente el doctor Fernando Ramírez, porque lo ha vivido en forma personal. Yo creo que tendremos una excelente conferencia y que nos va a contar justamente esos retos y esos avances que ocurrieron. Y muchos de nuestros hijos no estarían aquí sin esos datos que el doctor creo que va a mencionar. Por otro lado, si se van a fijar a lo largo de la conferencia, nos va a quedar como qué tenemos que hacer para el futuro. Y por eso es tan importante recordar y recuperar todos estos retos que se han ido logrando a base de mucho trabajo, de mucho sacrificio. Y bueno, ¿qué mejor que el doctor nos cuente su propia experiencia? Doctor Fernando Ramírez, tiene usted la palabra. ¿Podemos compartir su pantalla, doctor Fernando?
Bien, buenas noches. En el transcurso de la historia de la humanidad han acontecido sucesos que modifican su trayectoria en la medicina y en particular en la pediatría. Se dan cambios que sin duda alguna repercuten en la conducta de la sociedad y de los infantes. La mayoría de ellos con beneficios ostensibles para este estrato de la población. Otros, desafortunadamente, no tan relevantes como se deseara, debido a que se encuentran inmersos en el ámbito sociocultural, económico y educativo de la población. En el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad, se dieron cambios significativos en el conocimiento de algunas enfermedades y por ende en su manejo. En la presente revisión presentaré algunos cambios en nuestro país que ocurrieron durante mi ejercicio de la pediatría y de la neonatología, desde que inicié mis actividades en estas áreas en los años 60. En este breve tiempo de la exposición se mencionan solo algunos, quizás muy pocos, pero particularmente aquellos en los que tuve la oportunidad de participar en alguna manera. En cada uno de los temas podría quizás llevar una plática, pero lo voy a hacer de una manera somera para tratar de abarcarlos. Por supuesto que antes de que tuviéramos la pediatría como ahora, se da uno cuenta que había, inclusive de aquí de San Luis fueron algunas gentes a tomar el entrenamiento en México, en lo que eran antes los hospitales en donde se atendían niños. Esto empezó desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX, pues ahí ven cómo fue poco a poco despegando toda la actividad particular del recién nacido. Hay que considerar al doctor Eduardo Lisiaga, él fue el que fundó prácticamente la primera cátedra de pediatría y lo que era el primer centro de higiene infantil en México. Fíjense que durante esta época se conocía muy poco de crecimiento y desarrollo del niño. He buscado información y no era tan firme toda ella. Además teníamos prácticas nocivas de alimentación como los ayunos prolongados a los que sometíamos a los niños en general, algunos tratamientos pues que no eran muy adecuados, así como mucha falta de atención y promoción de la salud. Esto, por supuesto, repercutía en lo que son las elevadas tasas de mortalidad infantil. Se organizó la pediatría y de esa manera se llevó a cabo el primer Congreso Mexicano del Niño en el 1921. Esta es una foto que salió en la prensa de ese congreso y se creó lo que es ya formalmente la Sociedad Mexicana de Pediatría. Además, se constituyó en 1930 el Servicio de Higiene Infantil, que por cierto fue un proyecto del doctor Ignacio Chávez, que no solo estaba en lo de la cardiología, sino él tuvo ese proyecto en el área pediátrica. Se dio mucha importancia a la enseñanza de la puericultura, se hizo obligatorio esto en los diversos niveles educativos y se dieron datos ya de puericultura neonatal. Además, fue cuando se inició ya la clínica de pediatría, que es obligatoria para todos en las facultades, en las escuelas de medicina. Se instaló un programa de gotas de leche que era parecido al que había en Europa. Aquí vemos que todo esto ha logrado que los índices de mortalidad de los principios del siglo XX, de 220
por 1000 nacimientos, podemos llegar, bueno, al 2000, que es el siglo XX, a 24 y posteriormente a 16 nada más. Acá en la tasa de mortalidad también se ve cómo bajó completamente la tasa de mortalidad hasta nuestros días. Esto fue consecuencia de todo lo que pasó. No puede estar separado del desarrollo de la pediatría del hospital infantil en el que tuvimos la oportunidad de estar. Este se inauguró, como bien saben ustedes, en 1943, un Día del Niño, y ahí se sistematizó ya todas las áreas de la enseñanza y se separaron los diferentes grupos de niños. No podemos dejar de mencionar que como fundadores estuvo el doctor Báez Durán en la primera generación, que recientemente falleció, y el maestro don Genaro González Barajas en la segunda generación. A los 25 años de haberse fundado el hospital infantil, y como durante toda la plática, no por egocentrismo, sino porque lo viví, en el 25 aniversario fue cuando ingresé al hospital infantil. Coincidentemente, durante mi estancia como residente de pediatría en el Hospital Central, eran los 20 años de inauguración también de nuestro querido Hospital Central. Ahí está cómo empezó, cómo fue lo que es nuestro hospital y ahora lo que se pretende que sea, ojalá, lo que se dice un centro de alta especialidad. Uno de los cambios, sin duda alguna, que se dieron fue en la nutrición. Se dijo que uno de los grupos de investigación clínica más importantes del siglo XX fue el grupo de nutrición, comandado por su fundador, el doctor Federico Gómez, y con los importantes gentes que lo constituyeron, como fue el maestro Ramos Galván, con quien convivimos. ¿Qué más que con el maestro Cravioto convivimos también? El doctor Silvestre Frenk y el doctor Polo Vega, que fue inclusive mi director de tesis en el hospital infantil. El maestro dio la clasificación que hasta nuestros días se usa. La clasificación de Gómez de desnutrición en estos grupos, de la más leve hasta la grave, que fue en 1946 cuando se publicó. Y ha habido un reconocimiento internacional de este trabajo. Para el año 2000, la Organización Mundial de la Salud hace referencia a él, y en una publicación reciente de Coneval mencionan aún la clasificación de Gómez. Los índices de nutrición no estaban medidos, no se medían los índices de nutrición antes de los años 40. Los únicos datos que se tenían era de pelagra o de algo como el Cocherjor, pero los trabajos de nutrición, ya las encuestas de nutrición se dan años después. Por supuesto que la desnutrición en nuestro país es diferente. Aquí se ven encuestas del 88, del 99 y ya del nuevo siglo, del siglo actual, pero en donde se ve cómo la desnutrición es diferente, por supuesto, según la condición económica y los estados del país. Acá se observa que desafortunadamente en este momento, en lo que es el cambio, ya empiezan a verse ahora el sobrepeso y la obesidad. Esto en un futuro, los índices que ustedes ven aquí en adulto, estos índices en adulto son muy altos de nutrición y de manejo de alimentación, y ahora tenemos que hablar de manejo de la alimentación. Aquí están cómo se ha logrado abatir la desnutrición con muchas intervenciones que se han dado. Vean ustedes que por el 88, que son datos
en población indígena y en no indígena, como en la población indígena es el doble prácticamente, y a la fecha todavía casi el triple, porque si ustedes ven aquí en área indígena, en estos años, en este grupo de etapas, no se ha modificado mucho la nutrición en este grupo de población. En cambio, en el grupo de no indígenas se está viendo pues mucho más, el grado, ha disminuido la desnutrición. Ha habido programas, muchos programas sociales que se ven aquí desde lo que fue la beneficencia pública a principios del siglo XX y pasó por muchos programas nacionales para tratar de abatirla. Hemos sido testigos de que muchos cambios de estos se dan según las etapas de gobierno que se viven. Vean ustedes aquí todos los nombres que han tenido. Algunos han subsistido como Liconza, Diconza, y los últimos que se dieron en el último sexenio fue la cruzada contra el hambre. Sin embargo, que para el 2006 todavía se ve que hay un buen porcentaje de nutrición que hay que abatir. Vean ustedes, hasta 11.7. Las organizaciones internacionales consideran que lo ideal sería que estuviera por abajo del 10%. No puedo dejar de mencionar dentro del hospital infantil y como un cambio que repercutió en la atención del niño, la clasificación del recién nacido, que llevó a cabo en un trabajo mi maestro de toda la vida, el doctor Jurado García, que está aquí el maestro Eduardo Jurado García, y en este servicio de neonatología que estuvo integrado y en el que tuvimos oportunidad de estar por el maestro Álvarez de los Cobos, que todavía tomamos, esta fue una de las últimas fotos del maestro Álvarez de los Cobos, en donde, aunque lo duden, era yo, el doctor Torres Montes, el doctor García Reyes, el doctor Rafael de la Torre, que estuvo en Querétaro, neonatólogo, el doctor Treviño y Luis Jasso, ¿verdad?, de parte del Seguro Social. Pero el maestro Jurado fue un agente que posteriormente fue director del Instituto de Asistencia Mexicano, ahora Instituto Nacional de Pediatría, y fue el fundador del Instituto Nacional de Perinatología. Aquí el maestro Jurado, estoy yo, otra vez, aunque no lo crean, el que era director del Hospital Infantil, el doctor Torregrosa, y una persona a la que me voy a referir enseguida, que es la doctora María Elena Moreno Ruiz, que es una persona que yo siempre he recalcado porque fue un ejemplo de tenacidad, de trabajo, de disciplina, y que no se le ha dado todo el honor y el crédito que merece. Esta fue la clasificación que hizo el maestro Jurado para los que estamos en pediatría o en neonatología, no voy a insistir en ello. El maestro Jurado, cuando era director del Instituto Nacional de Pediatría, antes IMAN, y esta clasificación actualmente se usa en toda Latinoamérica. La exploración neurológica del recién nacido, que también ha caído en desuso, cayó en desuso porque se consideraba que era complicada. Yo tengo una exposición de exploración neurológica que me enseñó la maestra, doctora María Elena, que consta de cerca de 57 diapositivas. Y recientemente se acaba de publicar un libro en España que es de 1.200 páginas en que le da crédito a la evaluación neurológica del recién nacido, que ha caído mucho en desuso. Esta fue los primeros libros de exploración neurológica de Amiel Tizón, André Tomás, que la doctora María Elena estuvo con Amiel Tizón. Y aparte, la doctora María Elena le debemos el inicio de lo que fue el seguimiento del niño prematuro con todas sus secuelas y consecuencias que puede tener. En nuestro hospital hemos insistido muchísimo eso desde que estuve en el área. Me recuerdo mucho que cuando traté de citar
a niños recién nacidos para ver cómo seguían. Me preguntaban que para qué los citaba si no estaban enfermos, ¿verdad? Actualmente hay unos programas muy importantes de seguimiento del niño prematuro. Otro programa que cambió y que bajó drásticamente las cifras de mortalidad por diarreas fue el programa de hidratación oral. Este no se originó con nosotros, estuvo en estos lugares, ustedes ven, sin embargo, hay una participación inicial en el 59 en Jalisco y en Aguascalientes, pero quedó en desuso. Y este trabajo del 59 también en el hospital infantil, que siempre ha ido encima de las situaciones que se van dando, se cayó en desuso porque decían que no podría hidratarse un niño vía oral, que le iba a pasar algo. Y no fue sino hasta el 80, bueno, aquí en el 71, en donde publicaron este trabajo, que se le dio el crédito que debía a la hidratación oral. Hay que dar también que los que estuvieron trabajando fuertísimo en la hidratación oral, sin duda alguna fue el Seguro Social. Este es un trabajo original de la Racía Alegre, a 50 años de que se inició la hidratación oral. En nuestro hospital, en el Hospital Infantil de México, el doctor Felipe Mota, con quien también tuvimos oportunidad de convivir, llevó a cabo este trabajo de hidratación oral y se abocó completamente a la hidratación oral. Inclusive se hizo un servicio de hidratación oral en el Hospital Infantil de México, que a la fecha ya no está, porque como es un hospital de alta especialidad, ya no se considera que debe tener este servicio. Nuestro hospital central tuvo en su momento un área de hidratación oral también. Junto con la hidratación oral, se hicieron estas prácticas que fueron importantísimas y que a la fecha se le da pues un valor incalculable, que es la alimentación al seno materno, no al ayuno que usamos mucho tiempo, no usar antibióticos injustificadamente y prohibir el uso de los anticolinérgicos que usamos mucho tiempo, inclusive de los antieméticos y los antiespasmódicos. Este es el servicio de hidratación oral que había en el hospital infantil, que siempre estaban en investigación. Aunque no estuvo directamente conmigo, no puedo dejar de mencionar la cortisona. Aquí está la cortisona cuando fue descubierta por Addison y lo de la hipófisis por Cushing. Lo importante de aquí es que descubrieron la diosgenina, que venía de las discoreas, que era una materia vegetal. Y lo importante de aquí es que esta planta está en el barbasco, que existe en el estado de Morelos en abundancia, aquí en nuestro país y en Veracruz. Y como decía el maestro Kumate, él siempre tan capaz, él siempre, como le puse aquí, como él lo mencionó, fuimos aportadores del barbasco y nos quedamos solo mirando cómo desperdiciamos una herencia que era nuestra. Después llegó Sintex y se puso ahí, y después se sintetizó ya la cortisona, y ya no fue lo que pudo haber sido una fuente muy importante para nosotros. Ya sabemos actualmente que la cortisona se usa en todos, aquí son unos cuantos, en la parte de nosotros de pediatría, y por supuesto en neonatología. Ahora no se puede concebir que haya un niño prematuro que vaya a nacer y que no se administre esteroides a la madre. Fue tan importante la situación de la cortisona que en su momento, y el doctor Guillermo Stevens deberá estar en este tenor, de que los reumatólogos decían AC y DC, no de Cristo, sino de la cortisona. Así fue de importante. ¿Y qué voy a decir de nuestros días que se ha usado para el COVID? Esta es una publicación reciente de este año, del 2020, del
Pediatrics, en donde hablan del manejo del problema actual con derivados de cortisona, de esteroides. Otro punto que quiero mencionar, porque sí tuvimos participación en eso, fueron las malformaciones congénitas de su tratamiento. Aquí, vuelvo a repetir que el siglo XX en su segunda mitad estuvo rico en muchas aportaciones. Acá en 1944 se llevó a cabo la primera operación en una niña de 15 meses, como lo ven aquí, en Johns Hopkins. Es interesante ver aquí cómo que la doctora Towson, Helen Brock Towson, no la aceptaban a estudiar medicina porque era mujer. Y posteriormente fue cardiólogo pediatra en Johns Hopkins, ¿verdad? Esto es increíble, ¿verdad? Y cómo participó para estas operaciones una persona que es instructora de cirugía, y desde esa época estaba la discriminación en todo su esplendor en Estados Unidos, y nunca se le dio el crédito que tuvo esta persona que participó en las primeras operaciones. Llegó a México también toda esta tecnología, y no podemos hablar de esta tecnología sin mencionar al maestro González Serna, con quien también conocimos. Seguramente los cirujanos pediatras lo conocieron mucho más cerca que nosotros. Una gente dedicada, muy dedicada, que estaba todo el día, o cuando se operaba algún niño, que él se entrenó con el mismo Christian Barnard, ¿verdad? Y él publicó las primeras casuísticas. Yo estuve en el hospital infantil a partir del 68, junto con el maestro Vizcaíno, que duró y que fue un pionero, sin duda alguna, en la cardiología pediátrica hasta fechas recientes, ¿verdad? Que acaba de retirarse, pero los dos juntos lograron hacer el tratamiento de malformaciones en niños pequeños, ¿verdad? Aquí nosotros en esa época no estaban la cantidad de monitores que se tienen ahora, y los monitores, los que estuvimos en infantil en esa época, recordarán cómo los monitores éramos nosotros los residentes, ya que hacíamos guardias que no duraban 8 horas, sino solo 4 porque no aguantaba uno. Teníamos que tomar signos vitales cada 5 o 15 minutos. Entonces, esto fue lo que repercutió en cómo vivimos nosotros el tratamiento de malformaciones congénitas en el Hospital Infantil de México. La inmunización materno-fetal tampoco, por supuesto, inició acá con nosotros. Aquí están los antecedentes. Sabemos que hubo ante todo cómo se fue descubriendo todo lo del RH, los grupos, cómo empezó lo del que decían que había un factor que no se sabía qué era, y hasta que en el 40 y otra vez, segunda mitad del siglo XX, describen el factor RH, y se hacía obligatorio entonces sí que ya hubiera determinación de RH. Después hubo gente que empezó a tratar la enfermedad hemolítica, se vio que había consecuencias de la enfermedad, y los primeros trabajos sin duda alguna fueron, o las observaciones fueron de una enfermera que observó que los niños que estaban cerca de la luz se les quitaba lo amarillito. Vemos aquí cómo se hizo la primera transfusión intrauterina, después cómo se introdujo un catéter que es más fácil de manejar, y después cómo se hicieron ya con el uso de ultrasonografía la sangre fetal. Y ahora ya se pueden llevar a cabo exsanguíneos transfusiones en fetos de solo 21 semanas de edad gestacional. En San Luis Potosí, a mi llegada, participé en las primeras exsanguíneos transfusiones con el maestro Hugo Castro, y en el Seguro Social, el doctor Joaquín Azuara Bustamante, a quien también no se le ha dado crédito, neonatólogo que recién llegó aquí a San Luis casi a la par conmigo, fuimos los primeros que hicimos exsanguíneos transfusiones junto con
algún maestro como el doctor Hugo Castro. Actualmente, ya cuando vemos en el programa del RH, ya tenemos una gamma globulina que es obligatorio administrarla a todas las madres que sean RH negativas para evitar ese problema, que se usan 2 dosis y se debe aplicar inclusive en abortos. Esto ha disminuido el llevar a cabo muchas exámenes de transfusiones como las hicimos en nuestra época. Eso junto con la fototerapia. La fototerapia, como les mencionaba en las primeras observaciones de una enfermera, a mí me tocó también en Uruguay ver cómo se usaba la fototerapia en un cuarto completo lleno de luces donde ponían a todos los niños y por supuesto, a las enfermeras y médicos que estaban ahí para que se mejorara la hiperbilirubinemia. Después hubo trabajos, como ven acá, en el 68 de LUCEI, y estos trabajos, otra vez del Seguro Social, muy bien en cuanto a lo que respecta el uso de la fototerapia. Aquí está trabajos del Centro Médico Nacional en el Seguro Social. Actualmente, la fototerapia se haya manejado de una manera, pues ven ustedes, muy sofisticada, con equipos muy completos, y ahora se usan diferentes tipos de luz. En el Hospital Central, cuando empezamos la fototerapia, las construimos ahí con la gente de mantenimiento, porque ni quién pensar en comprar un equipo, ¿verdad? Ahora ya hay hasta fototerapia para que se vaya a su casa, ¿verdad? Y no ha caído en desuso. Esta es una publicación del grupo que maneja todo lo de la salud, en donde habla como diagnóstico y tratamiento de ictericia con la fototerapia. Esto es reciente, la publicación. Tampoco puedo dejar de mencionar qué pasó con las vacunas, en las cuales nos tocó aplicar las primeras dosis de algunas de ellas. ¿Qué voy a decir yo? Por ejemplo, la vacuna de sarampión, que empezó, si ven ustedes esta tabla, en donde ve uno cómo está el sarampión en los años 70, nosotros estuvimos en esa época en el Hospital Infantil de México y se empezaba a aplicar la vacuna de sarampión. Es interesante ver cómo se empezó desde la vacuna de la viruela, por supuesto, y cómo se fueron incorporando, ¿no? Ven ustedes que la vacuna de sarampión posteriormente, para el año 98, se juntó con la de la rubiola y las paperas, la vacuna de Sabin y ahora la SAL, que es la que se debe usar. Vean ustedes la del tétanos, la de tuberculosis, que ha estado tan cuestionada y que sin embargo pues tiene muchas ventajas en nuestro medio. La vacuna DPT, que empezó en esta época, en el 51, cómo ha ido cambiando y ahora son vacunas acelulares para que haya menos reacción, cómo se combinan estas vacunas, ¿verdad? Y lo que a mí me llama la atención y que quiero que ustedes vean es que, bueno, no estaba anotada aquí porque en esta tabla no pusieron la vacuna de varicela, la de hepatitis A. A principios del siglo ya el uso de la vacuna del virus sincicial respiratorio y a la vacuna triple viral de sarampión, rubiola, paperas, recientemente, bueno, relativamente ya cuádruple también con vacuna de varicela, ¿verdad? Aquí hay que observar cómo el siglo XX fue muy capaz en producir muchas vacunas, muchas vacunas. Aquí ven todas las vacunas y cómo en el siglo XXI sí ha habido, pero hubo mucho más. Y ven ahora, serán los bichos, los virus, pero no hay tanta vacuna como se descubrió en esa época, en el siglo XXI. Hablando de las vacunas, se introdujo en el 78 la Cartilla Nacional de Vacunación, en la cual también tuvimos oportunidad, fue a instancias del doctor Alfredo Heredia Darte,
Duarte, a quien conocimos en un pequeño laboratorio que tenía en el Hospital Infantil de México. Se hizo un decreto para que entrara en vigor la cartilla de vacunación para 1979, y curioso, la primera prueba piloto de esta cartilla se llevó a cabo, como otras cosas, en Aguascalientes, por ser un estado pequeño, donde era más fácil manejar las cifras, y el que llevó a cabo esto fue un amigo y compañero pediatra, a la fecha muy buen amigo, el doctor Ismael Landín Miranda. Aquí está el esquema de vacunación, que yo digo que de repente hasta ni en Estados Unidos está tan completo con nosotros, o no tiene esta apertura. En Estados Unidos los seguros médicos pagan las vacunas. Aquí no todos las pagan, ¿verdad? Y aquí hemos llegado a evolucionar tanto con esto que inclusive tenemos vacunación para adolescentes y, por supuesto, también para el adulto mayor. Pues bueno, qué bien que hay vacunas, ¿verdad? Pero después de una publicación horrible de vacuna de la vacuna del sarampión, en que se dijo que era capaz de producir algunos problemas, y se empezó a surgir un grupo de médicos y publicaciones que estaban en contra completamente de las vacunas. Esto causó un daño tremendo, y esto es un reflejo de lo que puede pasar con las redes sociales que manejamos tanto en la actualidad. Las redes sociales le ganaron al aspecto académico, y las redes sociales a la fecha, inclusive con médicos, están en contra de las vacunas, de algunas vacunas. Ahora hay un grupo, y ojalá que esto siga creciendo, que están un movimiento antivacunas. Esta es una publicación de diciembre del 2019 del British Medical Journal, en donde están checando esto porque es un movimiento que van, por favor, que no exista estas antivacunas. Hay que seguir con las vacunas. No puede ser, eso tiene un beneficio increíble para que esto estén deteriorándola. En nuestra academia, en la Academia Mexicana de Pediatría, en la última reunión del año pasado, en agosto, hubo un seminario completo donde se habló de las antivacunas. Bueno, no puedo dejar de terminar sin hablar de algunas gentes que estuvieron conmigo. El maestro Cumate fue un ejemplo para todos, una gente súper inteligente, capaz en todos los sentidos de la palabra. Aquí hay una foto del maestro Padrón. Aquí está el maestro Jurado cuando vino a visitarnos con el doctor Torres Montes. Estamos cuando vino en el primer aniversario de la Sociedad Potosina de Neonatología. El maestro Jurado conviviendo como siempre con nosotros, con mi casa, con nosotros, en la familia. El maestro Cravioto en pleno labor de campo. Él fundó lo que fue el grupo de Tlaltizapán, que lo resaltó a nivel internacional, dando sin duda alguna una importancia al aspecto neurológico, las secuelas neurológicas de los niños desnutridos. Aquí estamos en ese grupo de Tlaltizapán. Aquí estoy también con el maestro Cravioto, con un compañero de generación muy estimado, el doctor Peláez, con el doctor Vega Franco. Dentro de los líderes de la pediatría, no solo es el hospital infantil. No podemos dejar de lado al maestro Ernesto Díaz del Castillo, que yo siempre les digo que es el abuelo de la pediatría del Seguro Social. El doctor Luis Jasso Gutiérrez, que aunque está grande ahora, es el papá. Y el hijo, no está aquí la foto, es el doctor Arturo Vargas Origel. Aquí estamos en una foto con
con ellos del Seguro Social, con el doctor García Reyes, ¿verdad? Estos cambios que les he mencionado no hubieran sido posibles sin la participación de grandes médicos, maestros, clínicos, investigadores, humanistas, que dedicaron su vida entera en beneficio de los niños y que han servido de ejemplo a seguir en mis actividades profesionales. La mayoría de ellos durante mi formación en la cuna de la pediatría, en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Además, no debo dejar de recordar con cariño y admiración a quienes sembraron en mí la semilla de la pediatría en los años 60 en nuestra Facultad de Medicina, en el querido Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, sobre todo al maestro Olegario Galarza Velázquez, Genaro González Barajas, la maestra Olga Gallegos Bravo, Hugo Castro Arreola, el maestro Gonzalo Ramírez Aznar, José de Jesús Macías, el maestro Nava, que él tuvo el honor de darme el nombramiento de representante de la Facultad de Medicina en el Hospital Central, y el maestro Rodolfo Narro Sánchez, que siempre creyó en mí, ¿verdad? Esto es lo que quiero presentarles a ustedes. No es sin duda alguna un tratado de cada una de las enfermedades que me ha tocado participar, o de los adelantos en que me ha tocado participar, pero sí, he podido revisar todo esto y mostrarlo para que las generaciones nuevas sepan algo de lo que nosotros estamos viviendo y que lo damos como un hecho y que ha costado trabajo y dedicación a la fecha. Es lo que deseo presentar. Muchas gracias.